Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de podcast de Opinómetro. Es una serie de podcasts para todos y para todo que realmente busca desde diferentes visiones, desde la academia, desde el centro, desde la periferia, desde el gobierno, entender nuevos fenómenos que nos atañen, entender esas problemáticas y dar a conocer, porque en este mundo tan globalizado a veces no estamos tan informados como creemos de lo que realmente importa. Bienvenidos a esta serie y bienvenidos a este primer episodio. En este primer episodio hablaremos sobre un poco de la explotación minera, sobre el acuerdo de Escazú y especialmente sobre las comunidades indígenas. Y es que la explotación minera ha sido un factor crucial para estas comunidades porque ha afectado su cultura, su espiritualidad, sus procesos de desarrollo, su vivir y todo lo que los compone. Y realmente es que no podemos ocultar el hecho de que esta actividad genera unas aportaciones significativas para el país, en su generación de empleos, en su aporte al PIB y todas estas condiciones nuevas que tiene el país con las obligaciones adquiridas a partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú implican unas consecuencias bidireccionales y es lo que queremos hablar hoy. Por eso tenemos a Andrea Llanos, la cual es una docente que ha tenido la oportunidad de convivir y educar a esta juventud de las comunidades indígenas y pues nos brindará un poco de su conocimiento desde la experiencia, desde el empirismo, acerca de cómo se entiende estas problemáticas y cómo es esta calidad de vida de las comunidades indígenas. Andrea, primero queremos saber a qué te dedicas, quién eres, contarnos un poquito de tu experiencia con estas comunidades. Bueno, mucho gusto, soy Andrea. Yo soy docente, yo me gradué como licenciada de Español y Lenguas Extranjeras. Y en la universidad ya hacia los últimos semestres teníamos una clase que era estudios culturales y esa clase nos daba como la oportunidad de ir a comunidades indígenas, a territorios de comunidades indígenas, como a conocerlos y cómo hacer ese primer acercamiento. Entonces, pues digamos que me regalé esa oportunidad de ir a conocer la Colombia que a veces ni siquiera tiene uno como en la vida cotidiana, que uno piensa que la Colombia es simplemente la Bogotá en la que vivimos y el resto de los territorios aislados pues como que no conocemos sino lo que medianamente nos muestran los medios de comunicación, que a decir verdad pues no siempre es la verdad. Entonces tuve la oportunidad de ir, fue una comunidad indígena, Sicuani, por el llano, y ese fue como mi primer acercamiento con ellos. Después, cuando me gradué, el siguiente año de la graduación de mi pregrado, me salió la oportunidad de irme a trabajar como docente en el Guainía, en una escuela que literalmente queda en el medio de la selva. Entonces fue para mí como toda una aventura. Yo apenas tenía 24 años y era irme, de hecho llegar hasta allá era toda una odisea porque teníamos que viajar primero a Villavicencio, luego de Villavicencio teníamos que tomar un vuelo hasta como un pueblo que se llama Barranco Minas, y de Barranco Minas hacia la escuela teníamos que viajar por todo el río Guaviare, aproximadamente 12 horas en una lancha. Entonces ya nomás empezar, como digo yo, a disfrutar de todo ese paisaje y de todas esas vivencias, porque pues claro, es una experiencia para mí, era una experiencia muy nueva y como en medio de la naturaleza era un regalo de la vida. Y bueno, ya llegar a la escuela, yo estuve todo un año en el Guainía trabajando con población indígena y con colonos, como nos llaman a nosotros allá, a los no indígenas. Entonces yo trabajé con indígenas de Apocos, Sicuanis, Curripacos, ellos eran mis estudiantes y tenía desde edades
desde bebitos hasta ya los que estaban en un décimo, que no son las mismas edades que uno podría trabajar aquí en la ciudad. Por ejemplo, en grado 11 yo tenía chicos de casi 20 años, por ejemplo. Ok, André, y digamos una pregunta, ¿cómo veías que estaban manejando en cuestión de las juventudes toda esa cuestión ambiental y todo ese respeto hacia sus comunidades y hacia sus cuestiones ambientales y cómo estaban viéndose afectadas dichas comunidades precisamente por la falta de apoyo que le estaba dando el Estado hacia todo su cuidado de población? Bueno, lo que pasa es que yo he visto esa realidad desde varios puntos, porque bueno, en alguna oportunidad tuve como el regalo de poder ir a conocer a los NUCAC, pero pues ya los estaban alejando de su territorio. Entonces digamos que desde varios puntos he podido ver cómo a nivel cultural se ven afectados por todo el asunto minero, por todo el abandono del Estado. Entonces, por ejemplo, allá en la escuela donde trabajé todo ese año, había una ventaja, y es que no había un casco urbano súper cerca a la escuela. Entonces no estaba como esa facilidad de que los niños se permearan y tuvieran ese deseo de parecerse al colono, como nos llaman ellos, repito, que es como uno de los factores principales en los cuales, como que de los que más afecta su cultura, porque entonces el chico indígena se va a querer empezar a parecer al chico colono en su forma de vestir, va a empezar a sentir vergüenza de su tradición, etcétera, etcétera, sobre todo cuando más cerca al casco urbano está. Entonces en la escuela no estábamos tan cerca, el acceso, como te digo, era bien complejo desde las ciudades. Entonces ahí lo que yo sí veía que afectaba como toda su tradición, y que pues también está implicado obviamente el Estado, es el nivel escuela. Entonces la escuela era un internado. ¿Y por qué era un internado? Porque había niños que vivían, puede que solo a 1 hora de camino, a 2 horas en lancha, pero había niños que vivían en Barranco Minas, por ejemplo. Entonces era imposible que estuvieran viajando incluso cada 8 días, 12 horas por el río, porque además eso sugiere una renta monetaria, tienen que pagar el pasaje. Entonces el estar tan aislados de su familia, de las comunidades, de su casa, del alma loca, hace que dejen de vivir de que estén inmersos en su diario vivir con su familia, ¿no? No solo con papá y mamá, ya cuando se habla de familia se habla de toda la comunidad. Entonces, el estar alejados como de esa rutina y de ese aprendizaje cultural, porque están en el internado, en la escuela para poder estudiar, y no están en su comunidad, pues empieza a hacer que de alguna manera olviden, o los que están tan chiquitos no aprendan a estar alejados, ¿sí? Y eso empieza a generar cierta desconexión. Y claro, en la escuela habían muchos chicos también no indígenas, y eso hace que se vuelva en muchos casos un modelo a seguir. Entonces es como esos dos polos. Claro, Andrea, muchas gracias por tu aportación, pero pues me gustaría preguntarte que respecto a lo que nos acabaste de comentar, ¿cómo daría relación a qué opinarías tú sobre el Acuerdo de Escazú? Ok, lo del Acuerdo de Escazú a mí me parece, es decir, es muy bonito y es una maravilla. Cuando estuve en el llano, me acuerdo que en medio del territorio, o sea, en medio de su comunidad, de sus casas, de su terreno, les metieron una antena. Yo honestamente no me acuerdo, es que eso fue hace muchos años. ¿Qué hacía la antena? Yo no sé si estaban en exploraciones petroleras, yo no me acuerdo. El hecho fue que en la mitad les metieron una antena, y esa antena no sé qué energías como que movía, pero la gente se empezó a dar cuenta que ya ni las gallinas se acercaban a ese pedazo de terreno de la antena para alimentarse, ¿sí? Como que empezó a dañar el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que a mí me parece genial del Acuerdo de Escazú es sobre todo sus puntos básicos.
¿Qué pasa? Que sí o sí es necesario que involucren a las comunidades en estas decisiones que arbitrariamente están tomando empresas grandes para lucrarse sus bolsillos. Entonces, cuando hablan de que, por ejemplo, el acuerdo de Escazú lo que hace es que se garantice el derecho, yo no sé, acá empezó a llover durísimo, no sé si me están escuchando bien. Sí, Andrea, tranquila, te escuchamos súper bien. Vale, que se garantice el derecho y como ese acceso a la información ambiental, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer en mi territorio? ¿Qué es lo que me van a poner acá? Y dígame, o sea, infórmeme de cuáles son las consecuencias que esto va a generar en el territorio. Pero ¿qué suele suceder? Que llegan allá, contactan a los capitanes, bueno, te estoy hablando de hace muchos años, no sé ahorita cómo esté funcionando, pero contactaban a los capitanes, les daban una plata para que ellos dieran el permiso de poder instalar la antena, por ejemplo, y ya, esa era, digamos que la etapa de información que se daba a la comunidad, ¿sí? No había realmente un protocolo y un catálogo de información donde te dijeran, mira, la consecuencia favorable puede ser esta, pero como consecuencias nefastas puede ocurrir, que para mí la minería lo único que tiene a nivel ambiental son consecuencias nefastas porque estás quitándole a la madre tierra algo que es de la madre tierra. No tienes por qué andarlo sacando de ahí. Luego el acuerdo de Escazú también dice, tienes derecho a la participación ciudadana, es decir, a que tienes que opinar. Tú como comunidad estás en todo tu derecho de opinar sobre, o sea, ¿qué piensas de que ellos vayan a generar eso, a hacer eso en tu territorio y a participar de esa decisión que quieren tomar, ¿no? De ese proyecto que quieren iniciar? Y finalmente, pues tiene que haber un derecho y un acceso a la justicia ambiental. Pero desafortunadamente es lo que menos se ve, ¿no? Pues cuántos líderes ambientales matan en el país. De hecho, somos el país con más líderes ambientales asesinados en el mundo, ni siquiera en un sector chiquito, en el mundo. Entonces, para mí el acuerdo de Escazú, de alguna manera, es como ese guardián que va a empezar a tomar en cuenta todos los derechos que tienen los territorios, las comunidades indígenas, para preservar sus lugares sagrados, y que finalmente son lugares sagrados no por la cosmovisión indígena, sino porque son pedazos en el mundo de la humanidad que están ahí para conservar la humanidad, para salvarla, para generar agua, para generar aire. Entonces, Andrea, qué pena, me gustaría acá interrumpirte un momento, qué pena, y hacerte la siguiente pregunta, ya que estabas tomando el tema de los líderes sociales, y es la siguiente. ¿Consideras tú que con el historial que ha tenido el país en términos de la violación de derechos humanos a nuestros líderes sociales, las amenazas y todo eso, este acuerdo va a protegerlos aún más de los que se ha intentado, y que la palabra del Estado por fin, digamos, se cumpla? Sofía, ¿cierto? ¿Eres tú? Sí, señora, qué pena, no te saludé. Tranquila. Pues Sofía, lo que pasa es que uno, como que la esperanza en la justicia como que se va acabando un poco, ¿no? Uno ve tantas injusticias y tantas irregularidades que se quedan ahí en la impunidad. Y con el tema de los líderes sociales, realmente para mí es más como que se me activa la empatía al 1000% y digo, me cuesta, por todos nuestros años de historia, yo pensaría que hay un acuerdo importantísimo, porque además es un acuerdo entre muchos países, ¿no? Que tiene que empezar a velar por los derechos de tantos líderes ambientales que están poniendo el pecho en comunidades, en territorios que son demasiado, donde el acceso es difícil, que están en medio de paraísos, pero pues el Estado los tiene completamente abandonados. Entonces, la esperanza es lo último que se pierde, pero yo te digo, sí que se disminuye. Yo tengo esperanza de que sí, de que este acuerdo empiece a impulsar realmente una condena drástica y concreta, y sí, como que de verdad genere justicia contra estos crímenes, con estas personas que yo digo son ángeles en la tierra, cuidando el planeta, cuidando
cuidándonos, porque finalmente nos están salvando también a nosotros que estamos acá muy cómodos en la ciudad, sentados en una silla pasándola muy bien. Sí, de acuerdo, Andrea. Ahora queremos abordarte con otro tipo de preguntas porque creo que tu intervención ha sido muy valiosa y nos ha, digamos, hecho cuestionarnos muchas cosas de las realidades. Shaquille, dale. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablas con Shaquille Porras. Andrea, una preguntita, bueno, respecto al tema y siguiendo la misma línea de caso, quería preguntarte, ¿es que va a ser la aceptación de las comunidades indígenas respecto a este acuerdo ya firmado? ¿Me puedes repetir, por favor, que se te cortó? ¿Cómo crees que va a ser la aceptación de las comunidades respecto a este acuerdo? ¿Va a ser favorable, desfavorable? Yo pienso que va a ser favorable porque finalmente está cobijando sus derechos. Yo en alguna oportunidad tuve el chance de conocer a una mujer, a una líder indígena, una tesa. Ella hablaba 2 lenguas indígenas, tenía su familia y era la líder ella vivía por Leticia. Y ella pregonaba todo el tiempo esto que digamos, estos puntos básicos del acuerdo. Entonces hablaba de que necesitan informarnos y nosotros como dueños de territorio somos quienes tenemos primero la obligación de informarnos, segundo, o de exigir esa información, ¿no? Segundo, de poder de alzar la voz y participar de este proyecto que están proponiendo, pero claro, no lo proponen, la realidad es que lo imponen. Y ella todo el tiempo hablaba en su discurso con la comunidad, empoderando a la comunidad de que los dueños del territorio eran ellos y quienes tomaban la decisión eran ellos, que no puedan ir a vulnerar sus derechos. Entonces, digamos que pensando mucho en ella como lideresa social y de su comunidad, yo pienso que el acuerdo de Escazú es tener ya la ley ahí a la mano cobijándolos. O sea que realmente van a estar, lo van a ver como un gran apoyo. Vale, Andrea, sí, estamos de acuerdo en que muy seguramente esto va a favorecer. Sin embargo, tenemos otro precepto de cómo entendemos también desde la capital a las comunidades indígenas. Evidentemente, hemos tenido también la oportunidad de entender cómo estas comunidades tal vez son una Colombia aparte. Y Nicole, creo que quiere hacerte una pregunta acerca de cómo se entiende ese precepto de la Colombia aparte. Nicole, dale. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, yo quería saber si tú considerabas que las comunidades indígenas son una Colombia aparte, lejos de intereses políticos y económicos. No, nada que ver. Que nos lo han hecho ver como las minorías, ¿no? Porque el Estado siempre habla de las minorías, pero a su conveniencia, ¿no? O sea, ¿cuántas comunidades indígenas hay? ¿Cuántas comunidades indígenas hay sin contactar? Que esto me pareció una maravilla. Alguna vez me hablaron de que en el Parque del Chiribiquete, como es tan gigante ese lugar, el Parque Nacional Natural, y en ese lugar hay comunidades indígenas sin contactar, entonces realmente no son una minoría como nos lo han hecho creer, ni son una Colombia aparte. Lo que pasa es que a nivel estatal se les ha relegado y se les ha permitido que, por ejemplo, la guerra los saque de su territorio. Lo que te digo, cuando yo conocí a los Nucac, los Nucac son la última tribu indígena que lograron como ser nómadas y hace muy poco realmente ya los empezaron a desalojar de sus tierras por la guerra, que llegaba la guerrilla y se tomaba pues esas tierras. Incluso no hace falta pensar solo en la guerra. ¿Cuántos banqueros poderosos, incluso bancos por allá de Norteamérica, vienen a apoyar acá proyectos en Colombia o en Brasil o en Sudamérica, que lo que hacen es despojar a los indígenas de sus tierras, quemar todos los territorios ancestrales y los territorios sagrados para meter ganado? Entonces realmente
no es que sea una Colombia aparte, es que nosotros hemos estado en la falla de no conocer nuestra historia y de creer en los medios de comunicación que todo el tiempo los han invisibilizado. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hablas con Sofía Vallejo. Hola Sofía. Te voy a hacer una pregunta, tratando el Tratado de Escazú y lo de la minería. La minería y el petróleo es una de las economías del país y por otra parte los indígenas se les está violando los derechos. ¿Cuál consideras que sería el punto medio en el que se respeten los derechos de los indígenas sin ver afectado la forma drástica de la economía del país? Bueno, yo ahí tengo un conflicto. De hecho, ahorita con todas las elecciones y eso, pues obviamente yo me fui con la convicción de que era hora de empezar a votar por toda esa legislación que cuidara la madre naturaleza. Pero claro, uno entiende que el cambio del recurso económico, sí, del país no puede ser de que desde mañana entonces full prohibido. A mí lo que me gusta mucho de este gobierno es su pensar pedagógico, ¿no? Yo soy docente y como docente entiendo que los procesos no se dan de un día para otro ni de un mes para otro. Que muchos de los proyectos, aunque son proyectos que se ven, claro, imposibles, incluso pues muchos escuchó de que ¿cómo va a lograr eso? Pues yo lo que pienso es en que es como un proceso pedagógico, entonces necesita de tiempo, necesita de intención, necesita voluntad, naturalmente necesita de recursos, pero en efecto no va a poder suceder de un día para otro. Pero por ejemplo con esto del acuerdo de Escazú, de un gobierno que ya esté cuidando el medio ambiente, sí, es decir, ya hay mayor interés y intereses de peso que van a proteger la tierra, que van a proteger a nuestras culturas, que van a nuestra cultura, a nuestra tradición, a nuestros animales, porque ustedes han visto cuando se desbordan cuando hay esas, ¿cómo se llama? Lo del petróleo, cuando se riega. Bueno, cuando suceden estos accidentes, toda la fauna que queda tapada en petróleo, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver esas imágenes, a mí se me partió el alma. Entonces, es de tiempo, pero es un tiempo que va a empezar a generar una transformación en listo. Ahora el enfoque no va a ser en nos vamos a llenar la plata, los bolsillos de plata, a costas del territorio ancestral y de los indígenas y de nuestro gran pulmón que es el Amazonas, sino que vamos a decir, vamos a hacer una transición porque sí, necesitamos empezar a nivel mundial, no solamente acá en Latinoamérica, sino a nivel mundial, a empezar a cuidar nuestro planeta porque es que se nos acabaron los recursos. Ya le estamos debiendo recursos al planeta, ya ni siquiera es como, ya nos consumimos los recursos de todo el siguiente año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces hay que empezar a apoyar las políticas que dicen hay que hacer una transformación del pensar de la economía. Como te digo, es un proceso pedagógico, es decir, un proceso de tiempo, de meterle cañita, de hacerlo con amor, pero pues ya no pensando solo en el dinero, sino que se va a hacer ese proceso de pasar, ¿cómo lo digo? Es decir, vamos a empezar a cuidar la economía del país, pero pensando en la Pachamama, y eso es diferente, pensando en quienes son realmente los dueños de la tierra, ¿sí? No en los que se quieren ir a robar la tierra que no es de ellos. Sí, totalmente de acuerdo, Andrea. De hecho, creo que esta conversación, esta entrevista nos ha podido también ilustrar que en general este tipo de políticas públicas se construyen también desde la academia, ¿no? Y desde la educación, de cómo entendemos ese mundo, cómo entendemos también esas comunidades que muchas veces la entendemos como, ay, sí, los que estaban por allá en el monte, y es esa visión pues muy, digamos que capitalina, pero creo que es importante que a partir de lo que está haciendo este gobierno y esperemos que más que una política de gobierno se pueda convertir en una política de Estado, que también empecemos a construir desde la academia, desde digamos que de las cosas que pues podemos hacer como jóvenes, como educadores
y pues desde cada labor y desde toda la sociedad. Te queremos también agradecer también por todas pues tus respuestas, tu visión y tus aportes que sin duda fueron muy enriquecedores, Andrea. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo y también por tu dedicación por el tema, y ojalá sigas avanzando más en el tema para que puedas seguir educando a jóvenes como nosotros, que éramos un poco distantes del tema. No, gracias a ustedes, chicos, por empezar a hacer de la academia algo realmente productivo, algo que no hacer un trabajo por hacerlo y salir del paso, sino realmente pensar en temas que necesitamos, que son urgentes, y sobre todo temas que sí o sí tienen que apuntar a que hay que empezar a ser más empáticos y a enseñar de la empatía desde nuestras casas incluso. Entonces, Listo. gracias a ustedes. No, muchas gracias. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, y igual seguiremos produciendo nuevos temas y nuevas visiones. Gracias.